de las restauradoras con glitter. Evidentemente, pues el día de hoy es muy significativo, este fin de semana es súper importante, entonces las chicas tienen una agenda apretadísima, pero sin más preámbulo yo les voy a leer, a hacer una presentación. Restauradoras con Glitter, que es importante saberlo, es una colectiva independiente, apartidista y autogestiva, conformada por mujeres dedicadas al estudio y conservación de las herencias culturales, y hay que guardar este término. En congruencia con nuestra formación y profesiones, dicen, recordamos y enfatizamos que no promovemos pintas ni otras alteraciones a los bienes culturales, pero comprendemos su causa, el problema de fondo que representan y su valor testimonial como demanda de una sociedad en equidad, por lo que nos unimos a exigir a las autoridades de todos los ámbitos y a la sociedad en general un urgente cambio estructural que permita a las mujeres de este país vivir con tranquilidad y libertad. Voy a ceder la palabra a Adriana Martínez, que también es directora editorial de Antidogma, para que haga la presentación de cada una de ellas. Pues de manera breve, me honra muchísimo presentar a solo tres, porque hay que decirlo que es una colectiva enorme y contamos con la presencia de el día de hoy, Sofía Riojas, si quieres para que te identifiquen. Ella, arquitecta con maestría en conservación de bienes culturales inmuebles. Erika Morales, arqueóloga con maestría en estudios mesoamericanos. Y Paula Rosales, restauradora de bienes culturales y gestión de publicaciones académicas. Así que, sin más, les cedemos la palabra y los y las invitamos a que se inmiscuyan en esta plática, porque obviamente hacia el final estaremos abriendo a preguntas y bueno, nada, a disfrutar. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a la Universidad de la Comunicación, Reina Adriana, Antidogma, por invitarnos hoy a este foro. Es una muy buena oportunidad de estar aquí para pues comentar el manejo que los medios han tenido alrededor del movimiento feminista, sobre todo a partir del 16A, y estamos aquí para pues dar de manera general, repasar un poco los antecedentes, pero también ver qué está sucediendo actualmente desde esa fecha a la actualidad. Y para eso, bueno, quisiera que Paula nos comentara un poco acerca del Código de Ética Periodístico de la UNESCO. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Nos parece muy importante iniciar esta conferencia con el Código de Ética Periodístico de la UNESCO, que dice lo siguiente: el periodista respetará y defenderá el derecho de las comunidades nacionales, raciales, religiosas y políticas a la integración y desarrollo total del país. El periodista propugnará por la igualdad, la justicia social y bienestar para todos. El periodista velará porque el público tenga acceso a una información fidedigna de los hechos, manejados objetiva e imparcialmente. Asimismo, verificará y comprobará la información con precisión y claridad. El periodista defenderá el derecho de participación de los diferentes sectores de la sociedad en los medios de comunicación social y promoverá la educación, la cultura y la ciencia. El periodista defenderá la dignidad humana, la convivencia social y los valores esenciales de las comunidades. El periodista contribuirá a salvaguardar la salud mental y la moral colectiva, desechando la pornografía, la vulgaridad, la violencia y otros actos sensacionalistas y degradantes en los medios de comunicación social. Nos pareció muy importante abrir con esto porque creemos que estas son cosas que no se han cumplido, ¿no? Desde que han iniciado los movimientos feministas, sobre todo del 16A, nos parece que ha sido muy pobre y carente de empatía la información que los medios han plasmado hacia la sociedad que somos nosotros. Entonces, nos encanta estar aquí con ustedes justo para ratificar que esto es lo que tenemos que hacer entre todos, porque no solo los periodistas, ustedes tienen una responsabilidad hacia con nosotros y nosotras también como colectiva. La información que damos y lo que planteamos es sumamente importante para empezar a cambiar
las formas de pensar en la sociedad. Entonces, empezamos con esto. Sí, bueno, nosotros somos una colectiva muy joven, el movimiento lleva, como sabemos, muchos años, pero hay ciertos antecedentes inmediatos al 16A que han marcado precisamente el inicio de, sobre todo, la revolución con glitter. Si nos quieres platicar un poco, Sofía. Bueno, como muchas y muchos de ustedes saben, desde mediados del año pasado, digamos más bien como desde marzo, empezó todo el movimiento de Me Too México, desde diferentes disciplinas, y esto empezó a crear pues una revolución primero en redes, y entonces empezó a poner pues más claramente sobre la agenda pública la necesidad de trabajar sobre la violencia de género, no solamente a partir del crimen más crudo que es el feminicidio, sino también empezar a hablar de las pequeñas violencias que se viven de manera cotidiana y poder esclarecer esto en todos los niveles de nuestra vida, tanto pública como privada. Entonces, a partir de esto empezó a haber pues una revolución no solamente en redes, sino ya en diferentes escuelas, disciplinas, centros de trabajo, para poner sobre la mesa pues el asunto de la violencia de género. A partir de esto empezaron a haber algunas protestas públicas también, pero si recuerdan, en agosto estuvo el caso de una chica que denunció la violación o el abuso sexual por 4 elementos de la policía, que fue, digamos, una de las gotas que derramaron en el vaso. Ya de por sí se venía colmando, pero digamos que uno de los asuntos que nos llevó a salir a las calles fue pensar que no estábamos seguras y no estábamos protegidas ni siquiera por las personas que tienen esa labor, ¿no?, en la vida cotidiana. Sí, y bueno, Restauradoras con Glitter, a partir de este suceso, que es cuando las feministas justo dicen ya basta y tenemos que hacer algo, y van a la Procuraduría y avientan el glitter y se atreven a decir que fue un acto violento y que aparte de todo estaba en riesgo su vida. O sea, imagínense si estaba en riesgo la vida de este señor por haberle aventado glitter en la cara, entonces ¿qué está pasando con nosotras? ¿Qué está pasando con todo lo que queda impune, con toda la violencia que estamos viviendo? Y pues los grupos feministas dijeron vamos a marchar. ¿Y qué pasó en esa marcha? Que pintaron el ángel de la independencia, y en los medios nosotras empezamos a ver que estaban hablando más sobre los daños al monumento, sobre las pintas, sobre el vandalismo, y había como una especie de voz lastimera por el monumento, y las mujeres, y lo que está pasando, y la impunidad, y las familias, y las desaparecidas, y las asesinadas. Como gremio eso pues evidentemente nos unió, porque fue la coyuntura entre justo nuestra profesión, que es hasta cierto, bueno, no es hasta cierto punto, tenemos que conservar los monumentos, el patrimonio, las herencias culturales, pero eso jamás está por encima de la vida humana y de nuestros derechos como individuos. Entonces empezamos a discutir entre nosotras que era muy importante en este momento alzar la voz y decir algo, porque éramos justo las especialistas indicadas para hablar sobre el tema. Los medios sacaron de proporción lo que había pasado con el monumento, cuando aparte había sido una marcha y una exigencia a nivel nacional, ¿no? Entonces también eso hizo que se ubicara el problema en un monumento que está única y específicamente en la Ciudad de México, y no se estaba hablando del problema de fondo. Y aquí es donde nace Restauradoras con Glitter, con nuestro comunicado, en donde justo apoyamos el pliego petitorio de las feministas, porque también eso es algo que los medios de comunicación casi no dieron a conocer. ¿Qué es lo que estaban pidiendo estas feministas? ¿No? ¿Qué es lo que estaban pidiendo las colectivas? ¿Qué es lo que estaban pidiendo los grupos? Entonces eso también es importante, retomando este código de ética que mencionamos al principio,
pues realmente hablar de lo que es importante para la sociedad. Y a mí me gustaría destacar que aparte del ejercicio académico que pudimos hacer, aplicando las técnicas que comúnmente en nuestra profesión utilizamos para los registros, nos hizo mucho ruido que un día después de la marcha ya querían borrar las pintas que se habían hecho. Entonces nos movilizamos y solicitamos con un comunicado al secretario de Cultura de la Ciudad de México que esperar un poco, que al menos si iban a borrar pudiéramos nosotros registrar, porque justo esas denuncias plasmadas ahí, que es como las vemos, es un graffiti que expresa algo socialmente y son denuncias, era importante registrarlas para como pues un archivo histórico y analizar también qué se estaba demandando, ¿no? Entonces… Bueno, y una de las cosas que a nosotras nos llamaba mucho la atención, cuando terminó la marcha y veíamos este resultado que a muchas de nosotras nos puede gustar, a otros no, era algo que nos confrontaba mucho como desde el punto de vista profesional, porque nosotras estamos dedicadas a la salvaguarda de estos bienes heredados del pasado, pero nos poníamos a pensar también en la fuerza que tiene este momento en el que un grupo de mujeres sale y se apropia de la ciudad, se apropia de sus espacios y resignifica estas piedras que siempre se supone que han significado lo mismo para todos, y se le da un vuelco y se dice, aquí ya no está el mismo mensaje. Las mujeres de este país, de esta ciudad, no nos sentimos independientes, no nos sentimos seguras, no nos sentimos en paz. Hay muchos de las pintas que están en el basamento que justamente lo que hacen a partir de la transgresión es interpelar al monumento. Tiene unas placas de piedra que dicen paz y el grafiti las cuestiona y les pone como signos de interrogación, ¿no? En la parte de en medio está en la parte alta, por ejemplo, con nosotras no se juega, custodiada por dos leones. O sea, creo que también el valor simbólico no del resultado, sino del momento, es muy fuerte, ¿no? Y a nosotras nos puso a pensar cómo es que los monumentos entonces no son este conjunto de piedras o de materiales prístinos, inmóviles, sino que más bien necesitan estar en contacto con la sociedad constantemente, necesitan ser interpelados, necesitan ser revalorados, ¿no? Están en una simbiosis constante, de lo contrario no significan nada, ¿no? Y el espacio público siempre va a ser un espacio de pugna y de tensiones, ¿no? Y a nosotros nos parecía increíble que por primera vez en nuestra historia estuviéramos viendo cómo las mujeres se apropiaban de esto, ¿no? Y había pues este derecho a la rabia, derecho a estar enojadas por no poder vivir bien, ¿no? Por no poder vivir seguras. Eso para nosotras resultó mucho más relevante a conservar que la piedra en su estado original. Y eso fue lo que nos convocó a todas a sentarnos, a pensar qué era lo que queríamos comunicar, ¿no? Y poder hablar con los medios de comunicación, poder entablar un diálogo con otras instancias para decirles, esto no es lo importante. Lo importante es el mensaje que está de fondo, que debe ser atendido. Si esto ya llegó a este nivel de tensión y de transgresión, es porque hay algo muy grave sucediendo de fondo, ¿no? Veíamos que una desproporción en cuanto a la cantidad de notas periodísticas que salían con respecto a las pintas y las otras que salían con respecto al motivo de la protesta, y era una locura, ¿no? Nosotras decíamos, es que si nosotros nos dedicamos a esto y somos las más interesadas en el patrimonio cultural, ¿cómo es posible que nosotras entendamos que lo que está de fondo es prioridad? Entonces, tratando de salvar un poco también el mensaje, decíamos, esta es la historia del movimiento feminista. Nosotras como conservadoras, como restauradoras, tenemos un compromiso con también rescatar este otro tipo de memoria que no es de orden hegemónico, sino que es de este otro tipo de grupos que se expresan y que transgreden el espacio público. También hay que rescatarlo. La memoria no es una.
Y aunado a todo eso, que yo creo que también es lo más importante, es que lo hemos dicho muchas veces, el 90% de las personas que ejercemos la conservación, la restauración y la gestión de patrimonio somos mujeres. O sea, evidentemente no nos podíamos sentir del lado de la protesta. Al contrario, nosotras también lo platicamos internamente al grupo y por supuesto que también hemos sido agredidas, tenemos compañeras que han sido víctimas de violencia. Entonces, eso también permea y es parte de la memoria justo de una lucha social. Y estamos hablando que preservamos herencias culturales. Y la herencia cultural tiene que ver también con estos movimientos sociales que a veces por ser objetivas decimos son, pero en realidad es que son nuestras. Nosotras también somos mujeres, nosotras también vivimos en esta ciudad, también ocupamos el territorio mexicano y por supuesto que todas estas demandas van acorde no solo con lo que vivimos a diario, sino porque somos mujeres. Nosotras también queremos estar seguras como todas las demás mujeres. Estamos también preservando memoria. Y algo que también está pasando y que los medios de comunicación no lo mencionan, pero lo hacen muy evidente, es que todo el tiempo están invisibilizando estas protestas y estas exigencias. Entonces, ahí estamos tomando el registro. Estas son las notas periodísticas de lo que los titulares que se dieron y algo que también fue evidente de esta invisibilización es que al siguiente día pusieron el tapial para tapar lo que había sucedido en el Ángel. ¿Y cuál fue la respuesta ante esta acción? Que pues ya estaba la conservación y restauración del monumento como en pie, en puerta, y dijimos, bueno, pero los temblores fueron en 2017, o sea, lleva 2 años sin ser atendida y qué casualidad que después, o sea, al día siguiente de la protesta vemos un tapial ahí alrededor. O sea, por supuesto que eso es o sea, ¿qué más comunicación que esa, no? Entonces, pues como dice Erika, también tuvimos que hablar, ¿no?, con el secretario de Cultura de la Ciudad de México para decirle, queremos que esa memoria quede ahí, la vamos a registrar y queremos que se haga una evaluación de si las cosas han cambiado o no. Y estamos a más de 6 meses de la marcha y las cosas van peor. Entonces nosotras también estamos un poco en esta lucha para que no se invisibilice por lo menos lo que está aquí, porque lo demás sí lo están borrando, lo demás lo están quitando, y también hay que hacer memoria de eso porque también es la memoria de una lucha social y esa también es nuestra herencia cultural. Y aquí es donde nosotros reflexionamos y nos dimos cuenta que los monumentos también son medios de comunicación. Se reinterpreta el patrimonio y lo renombramos y dijimos, bueno, el patrimonio cultural no me representa, más bien me representa la herencia cultural. Y ahí comenzó un largo, a pesar de que son pues pocos meses, pero hemos trabajado intensamente todas, dando extra, y se armaron comisiones y comenzamos igual aplicando las técnicas de investigación, análisis de noticias, y nos dimos cuenta que la colectiva Mujeres más Mujeres había sido una de las primeras que había identificado el día 17 de agosto, justo también esto de lo que nosotros nos sorprendíamos, que las notas cubrían en su mayoría distorsionando y dejando a un lado el mensaje y sobre todo a las víctimas, más bien se iban sobre, híjole, la pared, ¿no?, el muro. Y bueno, esta colectiva fue de las primeras que se pronunciaron ante esta ausencia o este silencio que hubo ante las víctimas, y bueno, con una serie de puntos en donde dicen que los medios omitieron, responsabilizaron, privilegiaron, reprodujeron y focalizaron alrededor del vandalismo y dándole a la causa cero espacio. Bueno, ¿qué sucede ya más cerca de estas fechas? Viene el 15 de febrero de 2020.
Bueno, sí. si recuerdan el terrible caso de Ingrid Escamilla, en sí el crimen es gravísimo y fatal, pero el asunto de cómo fue tratado y expuesto en medios pues fue aún peor, ¿no? Se habla de una revictimización de Ingrid, ¿no? Una exposición sobre un hecho que no debió de haber ocurrido jamás. Y lo que se hizo, bueno, a partir de este ejercicio crítico que ya venían haciendo muchas de las colectivas o veníamos haciendo muchas de las colectivas, tratando de trabajar también con los medios de comunicación sobre el manejo de esta información, bueno, pues sale en los titulares una fotografía filtrada de Ingrid y pues se toman las calles, ¿no? Es muy importante como retomar este asunto de la protesta como una forma de tomar la calle y decir, aquí estamos, no tenemos miedo, estamos completamente organizadas y seguras de salir a pedir, no sé, como a exigir de manera como muy clara que esta también es nuestra ciudad, que este también es nuestro mundo y que no merecemos este trato. Así es, y nosotras, bueno, cuando salió el caso, lo mismo, estamos viendo un comportamiento por parte de los medios de comunicación de siempre exaltar las cosas a un nivel que es indignante en muchísimos sentidos. Retomando el Código de Ética de la UNESCO, esto es violento, incluso que nos regresen esa información de esa manera, para todos, para la familia de Ingrid, para ella, aunque ya no esté aquí, no es humano que se haga eso, simple y sencillamente no es humano. Entonces, también esa ha sido también la lucha de todas estas colectivas y también nosotras nos sumamos a ello, a que haya respeto respecto a la información que se difunde y cómo se difunde. El periodismo tiene que ser objetivo, tiene que ser informativo, pero no denigrante, no humillante. Y también por eso se nos hacía súper importante estar aquí con ustedes, porque justo pues son las nuevas generaciones que nos tienen que ayudar a cambiar eso, porque también la manera en la que comunicamos las cosas es lo que va a hacer que cambie el tejido social, que la perspectiva de las masas cambie, ¿no? Que no estén recibiendo la información de esta manera y que entonces se convierta un asesinato de este tipo en un espectáculo. Estamos convirtiendo los feminicidios en un espectáculo y no lo son. Y bueno, nos damos cuenta que las colectivas feministas somos pequeñas comunidades como de hormigas luchando contra el monstruo de los medios, ¿no? Que tienen toda la infraestructura, pero afortunadamente, y se ve en las redes, se van desmintiendo los pequeños grupos y una parte que a mí me parece muy importante aclarar aquí es la horizontalidad del movimiento y la no política, ¿no? Relacionada con esto, y se los dice quienes estamos trabajando desde hace mucho tiempo en horas extra. Y justo por esto nos hemos dedicado también desde la Comisión de Medios a sacar varios comunicados. Y bueno, uno de ellos fue justo el que sacamos, que dice un pequeño párrafo: recordamos a los medios de comunicación que tienen tanto un compromiso ético como la responsabilidad de comunicar con claridad e imparcialidad, pues forman parte fundamental de la lucha para conseguir un mejor país, más equitativo, más seguro, más libre. Esto implica desmontar los discursos y narrativas hegemónicas que tradicionalmente han promovido que las mujeres no podemos manifestar enojo, ni ante la violencia ni ante el asesinato de otras mujeres. Diversos medios de comunicación han elegido continuar por la vía de condenar a las mujeres que se manifiestan. El efecto del aerosol es mínimo frente a la división y confrontación que ha generado la cobertura tendenciosa de aquellos que han puesto el énfasis únicamente en los actos violentos.
de protesta, cuando son causados por mujeres, exponenciando y desproporcionando las alteraciones a los bienes culturales. Y a esto nos referimos que cuando hay un partido de fútbol y se festeja en la Victoria Alada, porque también hay que empezar a nombrar las cosas como son, no es un ángel de la independencia, es una Victoria Alada, no es patrimonio cultural, es herencia cultural. El lenguaje cambia nuestra realidad al nombrarla y nos hace conscientes. ¿Por qué no corren a limpiar los monumentos cuando se orinan después de un partido de fútbol en ellos? Y sí corren cuando las mujeres están expresando y están denunciando aquello que, pues, por lo que no han sido escuchadas. Bueno, y esto nos ha llevado a decir que borrar las demandas no borra las causas. Bueno, y acá hay como una experiencia que nos gusta mucho compartir con, pues, en las universidades o en los espacios en los que nos permiten participar, en los que nos invitan a participar, que es justamente como el esfuerzo que implica desde una disciplina hacer un cambio de paradigma, ¿no? Impulsar un cambio de paradigma y tratar de cambiar también una narrativa. Nosotras como que nos reímos un poco de que trabajamos sobre patrimonio cultural y un día nos juntamos entre nosotras y dijimos, pero ¿viste que se nombra patrimonio cultural? Y nos sentamos y platicamos como sobre qué significaba el patrimonio, ¿no? Y cuántos de estos significados que tienen que ver con, pues sí, con esta herencia de orden patriarcal, etcétera, somos las que nosotras mismas estamos transmitiendo y reproduciendo con nuestro trabajo. Eso a nosotras nos ha llevado a hacer como todo un replanteamiento sobre la función y la labor de nuestra disciplina. Y creo que es un esfuerzo que nos va a seguir llevando mucho tiempo y mucha reflexión, pero creemos que es necesario y de pronto cuando nos juntamos con otras disciplinas u otras colectivas, dicen, oye, sí es cierto, nosotras nos damos cuenta de que nuestra disciplina también está reproduciendo un orden patriarcal del que nosotras damos vuelta, ¿y qué podemos hacer? Pues hay que pensarle, ¿no? Hay que sentarse entre todas a replantear muchas de nuestras disciplinas, de nuestras labores, de nuestras ejecuciones cotidianas, ¿no? Entonces, parte como de esta reflexión tiene que ver con invitar a la gente desde nuestra experiencia que nos ha transgredido a nivel individual, pero también como colectivo agremiado, a replantearnos muchos de los términos sobre lo que hacemos y para qué lo hacemos, ¿no? Y bueno, pues también que no nos espantemos tanto por lo que está pasando. O sea, aquí les pusimos las fotografías de las sufragistas que lucharon por el voto. No es la primera vez que esto pasa en el mundo. Gracias a estas mujeres, a nivel mundial, las mujeres podemos votar. Y no las imagino pidiendo el voto por favor. Pero para nada. Entonces también la distorsión que hay sobre la historia en los medios de comunicación también es, pues, abrumante, ¿no? Porque nos están diciendo que esto es la primera vez que pasa y es violento y las mujeres salen. No, señores, esta lucha lleva siglos, décadas. Y también pintaban, quemaban cosas, iban con sus faldas. Claro que podemos luchar y tenemos el derecho de luchar y es más, es nuestra obligación hacerlo. No nos podemos quedar sentadas, hay que hacerlo. Y en este preámbulo también queremos mencionar que ha habido muchas acciones pacíficas que también son cosas que no se ven en los medios de comunicación. Entonces también hay que aprender y entender que la protesta se da de distintas maneras y que las mujeres lo hemos hecho de manera pacífica, pintando, agremiándonos, agrupándonos y aquí acuerpándonos, resistiendo juntas. Y me encanta esta palabra de acuerpar que la aprendimos con APIS, con Tania Robledo, que nos impartió un taller a la colectiva, y es súper importante que como mujeres también aprendamos a acuerparnos, a querernos, a sumarnos entre nosotras, porque también todos estos términos patriarcales y todo lo que hemos aprendido de los medios es que estamos siempre una en contra de la otra y estamos siempre en competencia y no es así. Entonces,
Es que ha sido muy bonito como gremio porque comúnmente se decía que restauradoras y arqueólogas no éramos muy afines y arquitectas, ¿no? Y aquí justo estamos esas tres profesiones representadas y hemos hecho una hermandad muy bonita, se me pone la piel chinita, porque esa parte también ha impulsado académicamente, ¿no? No solo la parte social. Eso va a hacer que también académicamente nosotras podamos trabajar desde la interdisciplinariedad en un ejemplo para las que vienen y también siguiendo a las que están frente a nosotros, que pacíficamente se han expresado a través del arte, como Mónica Mayer, y que, como decía, pues no ha pasado nada, ¿no? Yo llevo años trabajando desde el arte y no pasa nada, rompan lo que sea. Y ojo, no es que estemos a favor de la violencia, porque sí es importante destacarlo como al inicio. No estamos a favor de la violencia, ni de pintar, ni de destruir, pero sí estamos a favor de que es primero la vida humana antes de las pintas sobre los muros, ¿no? Y bueno, las redes sociales. Sí, a mí me parecía muy importante en esta ponencia también enfatizar algo. Las colectivas hemos hecho un gran esfuerzo por, sin siquiera tener a lo mejor la formación de comunicólogas, hacer nuestros propios medios, porque justo no hay una representatividad del otro lado de los medios de comunicación, no de todos, evidentemente también estamos aprendiendo a no generalizar, hay quienes sí lo hacen, por supuesto, pero también hay una lucha en redes sociales de las colectivas de enfatizar qué es lo que se está haciendo, de hacer saber cuál es la lucha, ¿no? De que entendamos, de que la sociedad entienda qué es lo que se está pidiendo, y eso lo están haciendo los colectivos, lo estamos haciendo los colectivos, y eso también es súper importante recalcarlo. El mural anterior es un mural que hicimos en conjunto con Mónica Meyer y Lana Desastre. Nos pusimos a tejer corazones, también nos juntamos con la colectiva de Pinto Mi Raya, y ahí estamos resignificando también el tapial alrededor de la Victoria Alada, y al otro día lo quitaron. Entonces, vuelvo a lo mismo, las luchas pueden ser pacíficas, las luchas pueden ser de distintas maneras y están, el problema es que también no se comunica el mensaje real, y las colectivas estamos haciendo un esfuerzo de verdad increíble en redes sociales, de incluso hasta contraponer los decálogos que saca el gobierno y decir, a ver, no, o sea, no es así, es esto, ¿no? Y informarnos entre nosotras, informar a nuestras familias, informar incluso a los hombres que conviven con nosotras de qué es lo que está pasando. Y por eso se me hacía importante recalcar que las colectivas hacemos este esfuerzo por también comunicar, por armar nuestros propios medios de comunicación, por armar fuerzas entre colectivos, y lo estamos haciendo de abajo hacia arriba. Y una de las cosas que nos pareció a nosotras muy relevante después de esta experiencia es que nos reconocimos dentro de, bueno, cuando hicimos nuestro primer comunicado, nos dimos cuenta de que nos había quedado muy bien, nos había quedado muy claro, porque la mayoría de la gente que lo había leído había comprendido el fundamento de nuestra idea. Eso a nosotras nos llevó a pensar y a darnos cuenta que tenemos un papel privilegiado, pues, ¿no? O sea, somos personas con una formación universitaria que podemos poner de manera clara, precisa y concisa nuestras ideas en orden y comunicarla de manera clara, y eso es algo desde donde nosotras podemos aportar y pues apoyar las causas de las otras compañeras que llevan muchos años en la lucha, ¿no? Esta parte pues es como una invitación, las y los convoco a que ustedes también lo hagan, ¿no? Que se den cuenta de que tienen un papel muy importante, que tienen una formación que puede aportar también a este tipo de luchas y de movilizaciones. Y también es importante recalcar que justo mencionando que es una lucha que lleva muchos años, no debemos olvidar lo que ya está puesto en marcha desde hace muchos años, como por ejemplo lo del feminicidio. El hecho de que tengamos este
este término acuñado por Marcela Lagarde es súper importante y lo tenemos que saber, es nuestra obligación saberlo, porque a partir de ello se generan leyes, leyes que nos protegen y leyes que si no utilizamos se derogan. Y por ejemplo, algo que quiero mencionar, retomando un poco lo que pasó con Ingrid, es que los medios también publicaron fotografías y videos del presunto asesino, porque todavía no es declarado asesino, y es muy importante que también aprendamos a comunicar este tipo de cosas, porque los medios de comunicación, por este afán de generar morbo y de vender y de tener likes, están también transgrediendo algo que es súper importante, que es que pueden ocasionar que el individuo salga libre, ¿sí? Porque entonces se da a conocer la fotografía, se da a conocer un testimonio que tendría que ser primero, o sea, que tendría que pasar primero por un proceso legal, ¿sí? Entonces también es súper importante que seamos súper cuidadosos con lo que decimos y cómo lo decimos y cómo lo informamos, porque incluso en vez de estar ayudando, podemos estar mermando procesos legales que pues llevan un rato peleándose y que están ahí, que tenemos que hacer uso de ellos y cuidarlos. Y pues seamos responsables con lo que compartimos, con lo que leemos, chequemos la fuente, analicemos, leamos entre líneas, creo que eso es muy importante. Y bueno, pues aclarar que nosotros los invitamos también a ser parte de nuestras redes sociales, en donde justo se suben todos los comunicados alrededor de lo que va sucediendo. Y pues comentar como cierre que no hay patrimonio más valioso que la vida, y no nos cansaremos de repetirlo desde nuestra profesión. Y pues muchas gracias por habernos invitado. Yo quería, un poco a título personal, realmente encomiar su labor y pues compartirles el hecho de que, bueno, yo soy historiadora del arte y luego tengo una maestría en estudios de la mujer, y justamente cuando se suscitaron todas estas cosas, digo, yo ya llevaba rumiando un montón de tiempo, ¿no?, en torno a todas estas problemáticas, el cómo se abordaban las cosas, en qué significa el patrimonio, y en el momento en que pasó el 16A y que ustedes sacaron su primer comunicado, justamente como dice Sofía, fue de un clarito la manera en la que fueron, ¿no?, apuntando a todas estas cuestiones, que yo dije, wow, es una labor espectacular, porque el ponernos a pensar, a mí muchas compañeras y compañeros me decían, es que parece que estás escupiendo para arriba, ¿no?, en tanto historiadora del arte, ¿cómo defiendes ese tipo de cosas? Y yo decía, es que por Dios, porque soy mujer y porque estoy viendo lo que está pasando, ¿no? Y en ese sentido me parece de un valor crucial, epistémicamente hablando, pero también lo que están intentando de socializarlo de una manera completamente creativa, ¿no? Porque muchas veces se dice, es que ustedes no están proponiendo nada, no están haciendo nada. O sea, ustedes traen un discurso estético y pues académico, pero de incidencia social clarísima. Y en ese sentido es valiosísimo lo que están haciendo. Como bien dijeron, el desmenuzar qué significa patrimonio. Claramente hablar de patrimonio era algo que pasaba, ¿no?, de generación en generación, pero pasaba por las vías de la masculinidad. La feminidad ahí nunca estaba involucrada, los bienes no pertenecían nunca a las mujeres. Entonces desde ahí ya partimos de un concepto que nos está excluyendo absolutamente. Entonces el que ustedes lo conviertan en herencias, y además no en singular sino en plural, también abre el campo justamente a la inclusión, a la diversidad, y eso se me hace una, o sea, esencial. Y lo segundo, que es justamente también esta noción de la conservación de la historia, ¿no?, del testimonio y de los registros para una posteridad, porque ahorita estamos hablando de la importancia de la comunicación en el hoy, porque hoy estamos generando discursos y los replicamos ad infinitum, y eso se vuelve a la larga el discurso oficial, y eso que pasa como la verdad. Y eso es peligrosísimo, porque también en tanto historiadora, ¿no?, esta valía que tiene la memoria, las memorias, y la importancia de justamente desde el hoy tejer historias hacia un futuro
con unas miradas mucho más plurales, incluyentes, y en donde, como el título que hoy nos convoca, que es Nunca más sin nosotras, ¿no?, está ahí atravesado de manera medular. Nunca más sin nosotras en ningún ámbito, en la política, en la cultura, en la educación, en la historia, en la comunicación, nunca más sin nosotras. Pues queremos agradecerles muchísimo y no queremos irnos sin pasar el micrófono del otro lado. Nos gustaría muchísimo saber qué reacciones generan en las juventudes, qué reacciones generan en quienes están formándose en la materia de comunicación. Si alguien tiene algún comentario, si alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacerles a las restauradoras de Glitter, por favor, por allá. Gestoras, gestores. Karen, a lo mejor hay que repensar la materia que yo hace muchos años di de patrimonio cultural, ¿verdad? Y hay que manejar herencias culturales. Siento que en este momento lo más importante es que entre todas las mujeres nos apoyemos y dejemos de lado el machismo femenino, porque pues te encuentras como con situaciones de que en algún momento yo tuve una relación que era súper tóxica y se acercaban más hombres a decirme qué es lo que está pasando, pero escuchaba detrás las críticas así de pues de mujeres, pues se lo buscó, es esto, pues hizo el otro, ¿sabes? Entonces siento que entre mujeres se ha perdido como la comunicación y justamente lo que estaban diciendo, o sea, y es una competencia y en este momento no debe de hacerse. Y por otro lado, pues no nada más porque es hombre, porque igual he estado, o sea, la mayoría de mis amigos son hombres y que he visto que tengo muchísimo más comunicación porque pues con las mujeres es como algo muy difícil, o sea, es así como, ay, pues tú eres más fea, tú ganas menos dinero, tú haces esto y el otro, o sea, no también porque es un hombre, es como agredir al hombre, o sea, hay de todo, pero en este momento lo más importante es que entre todas nos apoyemos nada más, o sea, que no hay una competencia, ¿por qué haberla en esta situación? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario por allá? Allá del lado izquierdo. Hola, pues yo nada más como que quería dar como una sugerencia, tal vez se podría decir así. Tengo varias amigas que en verdad tienen como un cierto rechazo a todo este movimiento y bueno, principalmente una situación que me tocó que dice que, bueno, mi amiga decía que ella había experimentado, bueno, había estado en todo este ambiente de violencia, que sabía que existía, pero que ahorita está siendo muy remarcado, muy utilizado como para llamar la atención, o que es algo nuevo que hacen para victimizarse, y, o sea, para nada estoy de acuerdo en eso, pero sí creo que hace mucha falta informar de que sí es un movimiento que tiene mucho tiempo y no es tan sencillo, o sea, como tal vez como un individuo que no está tan metido en ese tema, pero pues que eres mujer, o sea, que finalmente tienes que saberlo, no es tan sencillo, no es tan fácil, no está tan accesible. Sí lo está, pero bueno, no todos tienen esas costumbres, ¿no? De informar que es algo que ha pasado durante mucho tiempo, que está siendo utilizado por los medios y que está siendo mal informado, es otra cosa, pero creo que algo muy importante ahorita es hacer entender a la gente fuera de los medios de comunicación qué es lo que está pasando, que lleva mucho tiempo pasando, lo que ya habían dicho, que no es algo que no haya pasado antes, que no es una lucha que haya sido ahorita para llamar la atención, ni nada de eso, sino que informar simplemente a la gente que esto ya está, que lleva pasando mucho tiempo, que gracias a todo esto somos las mujeres lo que somos ahorita, ¿no? Y pues no sé, para mí ha sido muy difícil explicarle a mis amigas eso, ¿no? Como no te burles, no es algo nuevo, no te espantes, no lo rechaces, porque también eres parte de esto, pero por ejemplo mi mamá no está nada informada de ese tema y sería padrísimo saber tal vez qué hicieron en esa época, ¿no? O sea, qué hicieron en la época de mis abuelas, qué hicieron en todo, ¿no? O sea, saber la historia, lo que conlleva en verdad la palabra y el movimiento. Creo que hace mucha falta. Sí, yo quiero sumar a lo que estás diciendo porque me parece muy importante.
porque nos ha pasado a nosotras mismas, que nos empezamos a sumergir en el tema, en todo lo que está sucediendo. También entendemos que es algo que tenemos que estar dialogando todo el tiempo con nuestros pares, con nuestras familias, con nuestros novios, esposos, hijos, entre nosotras. Y es importante que tomemos en cuenta que a nadie, absolutamente nadie, le va a gustar decir que es víctima de violencia, porque eso también es una cosa que se ha vuelto hasta cierto punto mediática en redes, y lo vemos constantemente en los comentarios que se hacen. Justo es quiere llamar la atención. Yo creo que ninguna mujer querría llamar la atención diciendo me violaron. Por supuesto que no, porque aparte las implicaciones de decir me violaron son muchísimas. Estás abriendo tu mente, tu corazón, y estás asumiendo que te pasó algo que para empezar no tendría que haberte pasado. Y evidentemente cuando una mujer dice eso, se está abriendo también a ser criticada, a ser juzgada, cosa que no debería de ser así. Entonces también cambiemos ese chip hablándolo. Por supuesto que una persona que ha sido víctima de violencia no quiere volver a hablar de ese hecho, lo que quiere es superarlo, y si lo va a hablar es para que ese agresor esté fichado y que no le vuelva a pasar a nadie más. Entonces es importantísimo hablarlo. Tenemos estas reflexiones en nuestra colectiva, tenemos estas reflexiones con nuestras familias, y así es como vamos a ir haciendo que crezca el movimiento. Y hay una frase que quiero retomar que está en el tapial, que es: nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio. Es súper importante esa frase. ¿Por qué? Porque lleva años sucediendo, lleva décadas sucediendo. Las mujeres las desaparecidas de Juárez no es un tema que esté en boga, ¿sí? Es un tema que desde finales de los 80s está en la mirada de la sociedad, de la mirada periodística, y hay incluso quienes han tratado de mermar esa información, porque estamos ahí hablando también de un tema del que no se quiere hablar, y es la trata. Digámoslo como es, esas son las palabras, y por eso también se invisibiliza. Y nosotras también, al entrar en estos temas, pues nos damos cuenta que también estamos entrándole a eso, que esos son los temas que están por debajo de los que nadie quiere hablar. Y por eso es importante que justo lo hablemos. Y esta frase, nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio, lo que está queriendo decir es: llevamos décadas calladas, llevamos décadas con miedo, pero ahora no nos vamos a quedar calladas, y eso es lo más importante. Y por otro lado, yo creo que esta sugerencia que planteas sobre visibilizar la lucha histórica, creo que hay muchísimas colectivas que han estado enfocando sus labores al respecto. Hay un Museo de la Mujer en la Ciudad de México, o sea, hay como información, hay muchísima, y también el acceso a ella es 1000 veces más ahora que antes, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que en nuestro círculo hay una desinformación al respecto, no hay que esperar a que alguien más lo solucione, ¿no? Sino hay que volvernos actores activos, políticos, propositivos, ¿no? Que están en función de la sociedad en la que están inmersas, ya sea desde nuestra casa, nuestra escuela, nuestro barrio, lo que sea, ¿no? Hay muchos espacios desde donde se puede difundir esta información que ya está por demás trabajada, ¿no? De pronto como que hay oportunidades de jalar estas historias y acercarlas a otros públicos, que creo que eso es muy valioso, ¿no? Recordar como la lucha pues de nuestras abuelas, desde las casas, desde la cotidianidad. Hay como muchos artículos muy bonitos al respecto, ¿no? Que creo que de pronto los podemos llevar a pequeños círculos, ¿no? O sea, nosotras
No lo teníamos antes así, pero ahora tenemos unos chats en los cuales nos estamos compartiendo artículos que nos parecen interesantes, que nos cuestionan, que nos atraviesan. O sea, es súper incómodo, la verdad, porque es mucho más fácil nada más estar replicando lo que aprendiste, pero de pronto nos hemos dado también la oportunidad de crear estos otros espacios en los que decimos, híjoles, somos súper heteronormadas, qué horror, ¿no? y está bien y no pasa nada, desde ahí hay que trabajar y es muy bonito poder hacerlo en común con gente que quieres, ¿no? Con gente que te importa, sin la necesidad de tener razón o de imponer una verdad, ¿no? Por eso es que no existe un feminismo, existen los feminismos porque además están atravesados por un montón de cosas, de clase, ¿no? De un montón de cosas que no vamos a controlar y nunca va a haber una verdad, esperemos que nunca la haya, más bien vamos a buscar que exista pues una diversidad y trabajar sobre eso desde lo personal para sumar a un mundo más justo. En realidad esa es la intención, ¿no? Más allá de querer imponer una sola cosa. Entonces, si tú te quieres acercar con nosotros y que te compartamos los artículos que tenemos para que tú se los puedas compartir a tus amigas también, eso está genial porque se trata también de crear estos otros espacios que de pronto no son espacios reales, sino son espacios virtuales que se hacen a través de redes, ¿no? Erika y yo nos conocimos hace como un mes físicamente, pero pues nos conocíamos bien desde antes, habíamos compartido un chorro de espacios y de vínculos y o sea, como de intimidad sin conocernos, ¿no? Entonces, pues aprovechar que también tenemos estos otros medios el día de hoy para crear estos cambios como en la realidad desde lo individual, lo colectivo y lo general, ¿no? Pues muchas gracias por su participación, de verdad, chicas, les agradecemos enormemente. Estamos con una agenda apretada todo el día, entonces creo que había una pregunta más por allá, ¿me dices? Sí, a ver, una pregunta, un comentario o pregunta por allá. ¿Hola? No, nada más era un comentario. Quería agradecerles por haberse dado el tiempo de venir. Me hubiera encantado que hubiera más gente, quizás por el horario, pero está increíble que se den como el tiempo, aunque sea estos poquitos, de informarnos y que creen este tipo de espacios para que se cree conciencia y la información se pueda esparcir, y se me hace increíble que ustedes se dediquen a seguir documentando todo este tipo de cosas, porque como dicen, sí tenemos toda esta herencia cultural, pero también lo que está haciendo la sociedad es importante preservarlo, este tipo de movimientos. Y bueno, muchas gracias por venir. Gracias. Pues también queríamos nada más dar un breve comentario y invitarles, por supuesto, el día de hoy estamos lanzando el tercer número de Antidogma y lo decimos con mucho orgullo, viene con una bomba de glitter y tenemos entre tantas entrevistas que se van a presentar en la revista, obviamente una entrevista muy linda que hicimos aquí en la Universidad de la Comunicación con las restauradoras con glitter, y les invitamos a que esta noche nos acompañen, a las 7:30 estaremos lanzando la revista, y también anuncio que el día de mañana tenemos Antidogma, se dio la tarea de convocar a Jacqueline Loast. Jacqueline Loast es la directora de la Unidad de Género de Televisión Azteca. Esta es la primera televisora que tiene un protocolo de acción en materia de género. Entonces, bueno, ella nos viene a platicar por qué es importante que una televisora, finalmente una sola, tenga un protocolo de género. Y también sería interesante que desde el otro lado cuestionáramos si se ven ya estos efectos en los contenidos o cuándo tendremos que esperar los efectos en los contenidos. La plática va a ser el día de mañana de 12 a 2 de la tarde, y siguiendo un poco tu comentario, no sé cómo te llamas, pero siguiendo tu comentario me gustaría decirte que invites a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus primos y todo mundo igual, que invite a las familias, porque es de todos el enterarnos de lo que está pasando, ¿no? Y pues la universidad va a estar abierta a recibirla, les invitamos. Y pues nuevamente, chicas, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotras, habida cuenta de su apretada agenda. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y nada más para cerrar, deconstruyámonos juntos, no tengamos miedo de destruir lo anterior para construir un nuevo orden. Eso lo dicen desde los mayas, destruyan los templos y construyan uno nuevo. No tengamos miedo a destruir para crear lo nuevo. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. La universidad quiere entregarles unos reconocimientos de ustedes, unos libritos de un libro que se llama Su